Hola, este es el segundo vídeo de formación de cómo utilizar el simulador de riego experto IES. En este caso tiene como objetivo explicar cómo entrar a una parcela y todas las variables que podemos entrar en esta parcela. Como ya hemos visto en el primer vídeo, nos encontramos dentro como usuario y por tanto vamos directamente a la creación de una nueva parcela. En este caso le pondremos un nombre y la superficie es una superficie que no nos influye después en la simulación, pero sí que nos caracteriza en nuestra explotación. Al guardar la parcela nos encontramos en el espacio de los datos meteorológicos, donde vemos que si no estamos interesados en hacer una simulación en Cataluña, pues pasaríamos a utilizar los datos genéricos y del usuario. En este desplegable encontramos información sobre diferentes partes del mundo y de España. Entonces podemos elegir uno que nos vaya bien para nuestra simulación, o si vemos que no hay ninguno que cumpla con nuestras características, siempre podemos subir datos meteorológicos a través de la plantilla que hay por defecto y rellenar los campos que nos piden y volverlos a subir. En este caso, por ejemplo, utilizaríamos una parcela de unos datos climáticos de Murcia y guardaríamos la información. En este campo donde seleccionamos los cultivos, vemos que tenemos diferentes grupos de cultivos donde encontramos leñosos, extensivos, cítricos, hortaliza, olivo y la viña. Si elegimos uno de los grupos, por defecto, la definición de parcela ya nos define qué parámetros utilizará para encontrar una parcela más cercana a la nuestra. Y en leñosos encontraremos las dimensiones de los árboles, la edad de la plantación, marco de plantación y producción. En cambio, si eligiéramos cultivos extensivos, vemos que con la data de siembra y la data de cosecha y la producción ya rellenaríamos los campos necesarios para definir nuestro cultivo. En este caso, por ejemplo, pondremos un cultivo leñoso y pondríamos, por ejemplo, el melocotonero. En el melocotonero, por ejemplo, hay diferentes opciones de cultivo, porque podemos definir media estación, tardío o temprano. Si elegimos otro cultivo, como por ejemplo el manzano, vemos que las opciones de cultivo no existen. En el caso del melocotonero, por ejemplo, para ver más variables, podríamos escoger la de media estación y variar los datos de la definición de parcela o dejarlos que haya porque ya no se nos adaptan a nuestras características. También observar que tenemos la opción de elegir cubierta herbácea entre hileras y también la malla antigranizo para definir mejor nuestro cultivo. Una vez elegido nuestro cultivo, vamos al tipo de suelo. En el tipo de suelo vemos que hay 5 clases texturales donde englobaríamos nuestro tipo de suelo, y cada una de estas clases texturales, ya al elegir, por ejemplo, arcilloso, variaríamos las propiedades del suelo y nos darían unos valores por defecto. Pero si nosotros tenemos la información necesaria para poder rellenar estos campos de propiedades del suelo, pues podríamos cambiar tranquilamente y adaptarnos más a nuestra parcela. En este caso, por ejemplo, tenemos salinidad del suelo, tenemos nivel freático en algunos casos que exista, y entonces nos adaptaremos más a nuestro objetivo. Y una vez guardado la meteorología, el cultivo del suelo, tenemos que definir nuestro sistema de riego. Los sistemas de riego que hay es aspersión, inundación o localizado. Según elijamos una de las 3 tipologías de sistemas de riego, tendremos la definición del sistema de riego pues adaptado al que hemos elegido. Por ejemplo, en aspersión nos preguntarán los marcos de aspersión y el cabal necesario, el cabal que tiene esta aspersión. Pero si elegimos, por ejemplo, el riego localizado, nos van a preguntar cuántas líneas de gotero tenemos por árbol y la distancia entre goteros y el cabal del gotero. Por tanto, una vez elegido el sistema de riego, ya nos preguntan las características para definir este sistema de riego. Lo que sí que es común en los 3 sistemas de riego es la época, la disponibilidad de agua. Este caso es porque hay en algunas zonas vienen más que nada determinado por la comunidad de regantes o por quien sea, que tenemos un inicio y un fin de suministro de agua y tenemos a veces limitaciones diarias
o tenemos un volumen total de agua disponible. Entonces definimos nuestros parámetros y entonces ya tenemos definida cuándo tenemos disponibilidad de agua y qué limitaciones tenemos. Otro parámetro importante aquí es el objetivo de gestión del riego, porque en este parámetro lo que estableceremos es o el hecho de maximizar cosecha o el hecho de ahorrar agua por si no tenemos suficiente agua para el cultivo. Y si estamos en el término medio, pues irán a buscar casuísticas semejantes en estas características. Una vez definido todos estos parámetros y guardando el sistema de riego, ya hemos definido la parcela. Esta parcela, cada una de las variables que hemos explicado rápidamente, si vamos a ayuda, encontramos cada una explicada más metódicamente, y aparte también tenemos una parte de ayuda que serían las preguntas frecuentes que nos ayudarían a establecer más la definición de estos parámetros.